Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a criticar una película que yo tenía muchas ganas de volver a ver y también de criticar en el canal, El silencio de los corderos, o también llamada en América Latina, algunos países, El silencio de los inocentes. Una gran película de Jonathan Demme, que en su día se llevó 5 Oscars, de una forma además que fue una de las pocas películas que se ha podido llevar los Oscars más importantes de cada año, de cada gala de los Oscars, incluido por supuesto director, película, también nada menos que Jodie Foster y el bueno de Anthony Hopkins, un papel que yo creo que es uno de los, seguramente uno de los más recordados de la historia del cine. Este personaje tan especial, Aníbal el caníbal, uno de los psicópatas más terribles seguramente de la historia del cine, pero también de los más seductores, ¿no? Te atrapa por completo. Es un personaje que desde el segundo 1 hasta el último tiene un halo a su alrededor que atrapa al espectador en la película y por eso se ha convertido en un personaje completamente atemporal. Si bien es cierto que en otras películas, como por ejemplo la que he criticado muy recientemente, El dragón rojo, no es lo mismo, pero también porque no está muy bien utilizado, o incluso en Aníbal de Ridley Scott del 2001, 2002, no me acuerdo el año, 2001 creo que fue, pues hombre, es lo suficientemente potente el personaje para que seduzca y que sea tan atractivo para el espectador como puede ser en El silencio de los corderos, pero aquí es donde está a su máximo nivel. Un Hopkins que la verdad es que se labró un personaje único e irrepetible, pero la verdad es que es una película que tiene una cantidad tremenda de cosas tremendas que por eso la han convertido en lo que es hoy, una película referente, un film de culto de los 90 y seguramente una de las películas más importantes en lo que sería el thriller, asesino en serie, psicópata de por medio. Bueno, hay mucha gente que discute si El silencio de los corderos o Seven. Yo creo que esa es mejor película, es más completa. Seven es muy buena película, pero yo creo que El silencio de los corderos va a ser muy complicado que pierda el trono de ser la película referente en esto de los asesinos en serie. Una película que además es una adaptación de una novela, de un bestseller, de un personaje creado por Thomas Harris, que también lo haría en más películas en más novelas como Aníbal. Como digo, Jonathan Demme en la dirección, con Scott Glenn también como secundario de lujo, interpretando a Jack Crawford, el jefe de, bueno, un alto cargo del FBI, que es la que recluta a Jodie Foster, un actor que luego se negaría a participar en Aníbal. La verdad es que Aníbal fue una cosa muy rara porque Jodie Foster no quiso estar, tampoco Scott Glenn, con lo cual no sale ni siquiera la película. Pasaron cosas raras con esa película que la verdad es que tenía pretensiones de ser algo muy grande, lo fue en cuanto a taquilla, pero se quedó con las ganas. También tenemos a un Howard Shore en la banda sonora que la verdad le dio un tinte a esta película de misterio, de horror, de película de angustia. La música ayuda en muchos momentos a crear esa atmósfera que tiene esta película tan especial, tan mal rollera, y está muy bien llevada la música. Es muy sutil en muchos momentos, pero está presente. Y por supuesto, el tema que todos conocemos, por ejemplo, cuando van al aeropuerto de Memphis y tal, es completamente una gran señal de identidad de Howard Shore, que evidentemente, siendo el compositor de la trilogía de los Señor de los Anillos, pues va a pasar a la historia como tal, pero aún así esta es una de sus mejores bandas sonoras sin lugar a dudas. Ted Talley firma el guión, un guión donde los haya polémicos, porque en las escuelas de cine se estudia como uno de esos fallos que no debe tener ningún guión o ninguna película que se precie, y hay muchas que lo tienen. ¿Es un fallo de guión? No lo es muy grave, no lo es tanto. Al final del vídeo me voy a pronunciar sobre este tema porque no deja de ser uno de esos temas que hace que la película pierda puntos para mucha gente. Pero bueno, daré mi versión porque creo que no es para tanto y bueno, tiene su pequeña justificación, aunque creo que sigue siendo un fallo. Pero bueno, eso lo diré al final. Y en fin, ¿qué se puede decir de esta película que no se haya dicho hasta ahora? En fin, una película que si algo tiene de especial es que prácticamente todo está encajado a la perfección. Es lo que yo he dicho ya muchas veces en estos vídeos de críticas. Es que tienen las actuaciones brillantes, el guión está muy bien construido, al margen de ese detalle, como hemos dicho, del fallo de guión que luego comentaré. La música, la ambientación, la dirección en general está a un gran nivel. Tenemos a un villano tremendamente aterrador, el personaje que sería Buffalo Bill, y que la verdad es uno de los personajes más perturbadores que se ha hecho en la historia del cine en cuanto a villano, en cuanto a asesino en serie, ¿no? Tiene un poder esta película espectacular, sigue siendo impactante en muchos sentidos y entre otras cosas porque está muy bien dirigida por el señor Jonathan Demme, que la verdad es que nos dejó un par de años seguidos tremendos con Filadelfia y con esta. Yo creo que esta es mejor película que Filadelfia, que tiene muchas pretensiones y demás, pero creo que como película funciona bastante mejor esta. Es más redonda.
Y la verdad es que, oye, empezamos ya con esa Clarice Starling que nos la presentan ya desde el minuto 1 o el segundo 1, corriendo por esa especie de bosque que ya da un aspecto sombrío a la historia. Y bueno, nos van presentando con mucha rapidez y con mucha facilidad, sin diálogo ni nada por el estilo, que es una futura agente del FBI que está terminando la carrera para ser agente del FBI, agente especial. Y vamos viendo un poco cómo es ese mundillo de la escuela, por así decirlo, del FBI. Pues se oyen disparos, se oyen helicópteros, se oye... estamos como una especie de gran fortaleza donde pues se están preparando los futuros agentes del FBI. Y esa imagen tan curiosa de esa Clarice Starling entrando en un ascensor lleno de hombres. Con lo cual ya da a entender que una mujer ya de por sí en el FBI no es fácil de encontrar, y encima todos hombres enormes que a su lado son gigantes y la hacen sentir pequeña o hacen parecer pequeña, pero luego veremos que no es para nada una mujer pequeña, aunque sí lo pueda ser en el tamaño. Con ese personaje que enseguida nos van a enseñar de qué va un poco la trama, como digo, sin prácticamente diálogo, ¿no? Con ese Buffalo Bill que ella misma ve en ese momento en esa especie de pared empapelada con recortes de periódico y demás, con informes del caso. Y antes de que ya nos lo vayan contando, ya intuimos un poquito qué hace Clarice Starling en esa oficina o lo que puede ocurrir en la película más adelante. Una de las cosas más interesantes de la película es que juega a dos bandas, a dos grandes vertientes, ¿no? La de la historia, que al final acabará siendo la central del asesino Buffalo Bill, y la otra historia que es esa relación que hay entre Clarice y Aníbal el caníbal, que en un momento dado de la película es lo más protagonismo, y sin embargo cuando ocurre cierta cosa pasa a ser un segundo plano o incluso se olvida y pasa a tener todo el protagonismo la historia del asesino en serie, lo cual está muy bien llevado porque hay muchos momentos donde la película se olvida por completo del asesino en serie, o casi, y sin embargo cuando tiene que volver a ese momento en el que dejamos de lado a Aníbal Lecter y a la relación con Clarice Starling, la historia ya está tan bien construida en los cimientos con ese personaje de Buffalo Bill que te sigue interesando, a pesar de que la película, en el momento en el que desaparece de escena, por así decirlo, el personaje de Lecter, pega un pequeño bajón. Pero curiosamente Clarice Starling, que no deja de ser una especie de estudiante muy brillante, que está muy cerca de graduarse realmente, va poco a poco teniendo esas órdenes de su jefe Jack Crawford. Una de ellas es que cuando le habla de Aníbal el caníbal y demás, que va a entrevistarle y demás, le dice claramente eso de no cuentes datos personales, que es lo primero que va a hacer en cuanto Aníbal Lecter le pique un poquito y le tire del hilo. Es una cosa que, oye, se salta a las normas, por así decirlo, de cualquier entrevista con un psicópata como ese, y sin embargo le va bien. Esto es muy interesante porque el FBI lo hizo de verdad, lo hemos podido ver recientemente en la serie Manhunter, pero por supuesto cuando llega ya el señor Aníbal Lecter, la cosa coge enteros. Esa celda, ese pasillo donde conocemos al encantador Dr. Chilton, un personaje de los que preferirías tener lejos porque no hace mucha gracia. Y ese lugar que parece que es una fortaleza, parece más las mazmorras de un castillo. Es muy curioso porque piedra como antigua, ¿no? Ese pasillo oscuro, esa preentrada donde vemos al guardia de seguridad lleno de armas por todas partes, con esa música de mal rollo que te hace meterte claramente en que estamos a punto de descubrir un lugar terrible, aterrador, sin haber visto todavía nada. La música, como digo, ayuda mucho, pero es que esa sensación de que, madre mía, ¿dónde se está metiendo esta mujer? Las instrucciones que le da, esa presentación de lo que le hizo a otra persona en el pasado, el propio Aníbal Lecter, que no vemos la imagen, solamente vemos la reacción de Clarice a una foto que le enseña, y dices, madre mía, por la descripción y demás, dices, ¿qué haría? Nos están metiendo ya en un mundo en el que dices, o sea, bajada a los infiernos total, y luego con ese largo pasillo de celdas, que en realidad solamente hay a un lado, hay pared a otro. Por cierto, el otro día me equivoqué, sí que hay unas escaleras hacia el fondo al final del pasillo. Y como digo, una cosa muy curiosa, y es que, por supuesto, la última celda es donde tiene al Dr. Lecter encerrado. Todas las celdas supuestamente son gente muy peligrosa, muy chunga, y sin embargo todos son celdas normales y corrientes, entre comillas, sí, piedras, paredes de piedra, sin ventanas, pero con rejas. Y en cambio tenemos al último de ese pasillo aterrador sin rejas, porque hasta las rejas para él son poca cosa, ¿no? Además con ese aspecto de la piedra como piedra de campo dura, que da la sensación de que los muros miden 1 metro de grosor, da la sensación de que está, o sea, todas las medidas de seguridad posibles son pocas para retener a este personaje de Aníbal Lecter con ese cristal con unos pocos agujeros. Hay que decir que lo del cristal tiene un doble juego, no solamente es distinguirle del resto de presos, sino también darle esa sensación de un extra de seguridad, sino también
también la posibilidad de que haya una interacción entre los dos personajes como más limpia en el fondo, y también la sensación que puede transmitir de mayor fragilidad. Cuesta creerlo, pero al no haber una barrera clara de rejas o de pared, por ejemplo, de ventana o algo por el estilo, entre Clarice Starling y Aníbal Lecter, la sensación de fragilidad, de que puede ocurrir algo, de que Lecter puede llegar a hacer algo a pesar de que hay una barrera entre medias, es muy interesante, ¿no? Y también limpia un poco el panorama entre dos personajes que con el paso del tiempo van a llegar a tener una afinidad muy considerable, más allá de que sean agentes del FBI y un psicópata. Pero antes de esta escena hemos visto como Clarice Starling tiene una habilidad especial, ¿no? Por ejemplo, cómo torea al Dr. Chilton, ¿no? Cuando le medio tira los tejos, también cuando le dice aquello de, pues podría haberme lo dicho arriba y no haberle acompañado hasta aquí y haberme hecho perder el tiempo, y dice aquello de, pero entonces me habría privado de su compañía, ¿no? Sabe torear muy bien la situación, es decir, es muy inteligente, sabe llevar muy bien las situaciones, y por tanto podemos ya intuir que va a ser un rival de altura para ese personaje de Aníbal Lecter, pero vamos, enseguida entendemos que ese tipo que parece afable y encantador, mega educado, mega respetuoso, con esa primera presentación tremenda, ¿no? De pie como si fuera una estatua, con un rictus medio amable, medio intimidante, porque está demasiado tenso en el fondo, que ya te atrapa para lo que es el personaje y también te da a entender que estamos ante alguien muy especial. Esa idea de que Lecter huela y tenga un olfato tan bueno no deja de ser algo muy de depredador, ¿no? Cualquier depredador de la naturaleza tiene un olfato impecable, ¿no? Y esa capacidad de oler hasta lo que no lleva hoy, sino que llevaba otro día, esa crema de manos encima con un aire francés que le da un toque sofisticado a Lecter, lo hace esa sensación de depredador absoluto. Hasta la media hora no llega el verdadero incidente inductor de la película, que no es otro. Se puede decir que sí, que ya cuando empieza todo el jaleo de la entrevista, incluso cuando le da la misión Jack Crawford de ir a hablar con Lecter, se podría hablar de que ese ya es el incidente inductor, pero yo creo que el verdadero incidente inductor de la película es a la media hora, cuando el Buffalo Bill ataca a su nueva víctima, que para colmo es una hija de una senadora, de una política muy importante en Estados Unidos, y a raíz de ahí todo se acelera. Es decir, llegará la oferta a Lecter, empezaremos a conocer un poco más lo que hace y cómo hace las cosas Buffalo Bill de una forma muy clara y muy evidente. Se ha parodiado, se ha imitado, se ha homenajeado un montón de veces cómo actúa Buffalo Bill, incluso ese aire de ser un travesti sin serlo y que lo intenta ser a través de la piel de las víctimas y cosas por el estilo. Muy horripilante en su momento, esa autopsia que es una manera de dirigirla espectacular por parte de Jonathan Demme. Creo que es una de las escenas más brillantes de la película, una de las 3-4 más brillantes de la película. Es decir, cómo hasta bien avanzada la escena, hasta bien avanzada esa secuencia, no vemos realmente algo del cadáver, pero tal y como están reaccionando el médico forense, el policía, Jack Crawford, la propia Clarice Starling, que se queda impactada cuando ve el cuerpo, pero nosotros no lo vemos, nosotros solamente captamos la gravedad de lo que están viendo ellos por sus reacciones y por las palabras. Ese Dios de mi vida del forense, y dices, o sea, un forense que diga eso, ¿qué tendrá ante sí? A partir de aquí llegará la famosa oferta de la senadora, que es falsa pero luego es verdadera, en el que empezará el famoso quid pro quo entre Clarice y el bueno de Aníbal Lecter, ¿no? Usted me cuenta cosas y yo le cuento cosas. Yo sobre el caso y usted sobre usted misma. Y empezará a contar un poco la historia del famoso cordero, de ahí el título y demás. Y por supuesto llegará uno de los momentos más brillantes de la película, que es este traslado a la prisión, con el famoso fallo de guión de por medio, pero luego lo contaré, en el que vemos pues ese traslado con la famosa e icónica imagen de Lecter con la máscara puesta y con la camisa de fuerza en esa especie de cajetilla o algo por el estilo, en el que conoce a la senadora y no sin antes torearla o reírse un poco de ella, aunque al final acaba lavando su abrigo. Demuestra una vez más esa personalidad tan tremenda que tiene el Dr. Lecter. Poco después de eso llegará esa escena brillante, más no poder, seguramente la más brillante de toda la película, que es la entrevista entre Lecter y Clarice Starling en esa especie de celda que han construido para la ocasión, en donde vamos viendo poco a poco cómo la historia se complica. Al principio aparecen siempre barrotes entre ellos, siempre barrotes entre los dos, cuando desde una perspectiva o desde otra, y en el momento en que la historia empieza a profundizar en el drama del pasado de niña de Clarice Starling, esos barrotes van desapareciendo. Ese ictus que tiene es de mirada absolutamente depredador absoluto
con ese primer plano en un zoom muy lento hacia esa mirada, hacia ese rostro de Lecter desafiante, con esa mirada casi depredadora, mientras le vas sacando poco a poco la información, y Clarice se va abriendo y cuenta ese drama. Y cuando empieza a abrirse Clarice, nos quitan los barrotes del medio, es como que los une, tanto en la amplitud del plano como, por supuesto, en que ya no hay nada entre medias de los dos. Al principio había una barrera completa, aunque era transparente, entre los dos, después barrotes, y al final, cuando ella se abre por completo e incluso llega a emocionar un poco de alguna forma a Lecter, que se le saltan las lágrimas, los dos no tienen nada entre medias, están completamente en el mismo plano y además sin barrotes de por medio, sin nada que les, entre comillas, interrumpa. Es algo muy bueno por parte de Jonathan Demme en esta escena, donde les equipara de esa manera tan especial y donde ese momento de también máxima fragilidad de Clarice Starling consigue abrir y que el Dr. Lecter de alguna forma muestre su lado más tierno. Será ahí donde le dará ese documento en el que le dará las pistas definitivas, y por supuesto vendrá la famosa escena de la fuga de Lecter gracias a esa pluma que le ha quitado, le ha robado al Dr. Chilton, aunque no lo hemos visto, y se fugará de una forma pues muy terrible, muy tremenda, haciendo verdaderas barbaridades, y además con un Jonathan Demme que juega mucho con el espectador, ya que hasta el final no sabemos lo que ha pasado con Lecter o dónde puede estar. Es una escena muy perturbadora, muy bestia además en cuanto a lo que ocurre o lo que se ve, igual sin recaer en el gore por sí. Por ejemplo, cuando golpea repetidas veces al guardia con mucha violencia, no vemos lo que le hace, pero intuimos que es muy bestia, y aunque sí que vemos la parte final, esa especie de estatua que ha hecho con uno de los cuerpos, por supuesto rajándole por el vientre, como veríamos también en Aníbal, que parece que le gusta mucho hacer tripas fuera, pues es muy impactante la imagen, pero luego podría haber sido mucho más cruda y mucho más gore, en el sentido de ahondar más en la sangre y las vísceras, porque sí. Y a partir de aquí, como digo, comienza otra película donde el protagonismo pasa en la captura de Buffalo Bill, y algo muy importante y que ocurre a partir de ahora es que Clarice Starling se convierte en la absoluta protagonista, porque hasta ese momento los dos, Lecter y ella, más o menos lo pueden compartir, aunque siempre va a ser ella la protagonista. Pero si os fijáis, hasta este momento, hasta la fuga de Lecter de la prisión, el camino que va llevando hacia intentar aclarar algo donde quién puede ser Buffalo Bill o intentar capturarle, sobre todo esa iniciativa la va más o menos, ese liderado lo lleva Lecter con sus pistas y con sus conocimientos. Pero a partir de aquí es cierto que a raíz de unas pistas que le ha dado Lecter, ella es la que toma el protagonismo y ella es la que resuelve el caso por completo a partir de aquí. Ella es la que lidera ese protagonismo de la película y es la que consigue resolver el caso ella sola, sin que tenga que estar a la sombra, por así decirlo, de alguien como Lecter. Al final tenemos esa escena también muy brillante con la oscuridad, con esas gafas nocturnas que las habremos visto antes actuar al propio Buffalo Bill, no se la saca de la manga, como ocurre muchas veces en las películas, con ese juego de que ella no vea nada, aunque bueno, hay un truco de fotografía que es un poquillo, queda un poco raro, pero yo creo que también se puede comprar perfectamente, en el que sí que vemos un poco la silueta de él. Si hay una oscuridad total no debería ser nada, pero bueno, si no vemos nada tampoco podremos ver un poco. Yo creo que tampoco hacía falta realmente esa imagen, podría haber sido perfectamente todo oscuro, sin que se viese absolutamente nada, no verle a él, porque sabemos que él es el que está observando con los prismáticos estos nocturnos, pero bueno, eso es un detalle menor, y la verdad es que es una escena tremendamente perturbadora, incluso como él está jugando con ella, incluso rozándola prácticamente la cara, ella está fuera de lugar, evidentemente aterrada, con una respiración tremendamente acelerada, no se da cuenta de nada, y al final consigue capturarle y vencerle de una forma pues casi por suerte, entre comillas, pero también por su habilidad. Y una cosa muy interesante de este momento es que cuando nos damos cuenta de que Clarice está en la casa del asesino, hemos visto antes de la película, al principio de la película, cuando se está entrenando y está haciendo ejercicios de entrenamiento con compañeros, cómo entra en un simulacro de entrada a una casa y se equivoca. El instructor le corrige y lo ha hecho mal y tal y cual. Con lo cual, en el momento de la casa, cuando sabemos que está en la casa del villano y que vamos a ver cómo lo consigue, vamos a ver cómo lo encuentra en esos recovecos, una especie de laberinto que es esa casa llena de habitaciones y de puertas, la sensación del espectador es que la fragilidad de Clarice Starling es máxima, porque ya hemos visto durante la película que en un ejercicio de simulación parecido fracasó o falló o tuvo un error, así que es posible que lo vuelva a cometer y eso le cueste la vida. Eso es muy interesante, es una escena que parece que no suma nada en el momento inicial de la película, pero te está metiendo la idea, eso es muy interesante, por ejemplo, con películas de acción,
sensación de fragilidad o de vulnerabilidad del protagonista es muy interesante. Alguien que no pierde nunca una pelea, alguien que nunca es derrotado, alguien que nunca comete errores. En un momento de la película, cuando llega el momento de la verdad, sabes que va a conseguirlo y sabes que va a vencer al villano porque él no comete errores, como si fuera Jason Bourne. Aquí no, aquí hemos visto cómo esta agente especial no deja de ser todavía una agente en formación. Y ahora voy con la parte del guión, el famoso error de guión, que bueno, a lo mejor alguno no sabe a qué me refiero, el fallo de guión que en toda escuela de guión de cine te lo ponen como lo que no hay que hacer. Es ese momento en el que Lecter está siendo interrogado por Chilton en su celda y él se fija en la pluma dorada para más Inri del Dr. Chilton, que ha dejado sobre una toalla. Ahí está la pista de que quizá no sea un fallo tan grande, y en un plano muy largo de... plano de Lecter, plano de lo que ve, con zoom hacia los dos, que queda muy claro que Lecter se ha fijado en la pluma como la oportunidad para salir de esa celda o escapar de sus esposas y demás cuando le vayan a poner alguna. La sensación es que, oye, vale, muy bien, se ha fijado la pluma y eso es lo que va a usar para escaparse. Cuando llegamos a Memphis, en el aeropuerto, sabemos que Chilton no tiene la pluma y con ese gran traveling violento incluso hacia Lecter, sabemos que la tiene, lo intuimos, es muy evidente. Y sabemos, el espectador sabe que tiene la pluma y que la va a usar para escaparse. Muy bien, pero el fallo de guión está en que no vemos cómo consigue esa pluma. Es decir, está completamente atrapado por una máscara que incluso le oprime la nariz, más oprimente, más asfixiante no puede ser. Está completamente inmovilizado y luego va a ir al aeropuerto de Memphis. Pero la clave está en un diálogo final de esa escena en donde el Dr. Chilton ordena que aseen y cambien al doctor para ese traslado al aeropuerto. Y cuando llega al aeropuerto, el traje y la máscara que lleva es distinto. Es decir, que la han cambiado y la han aseado entre una escena y otra. Eso no lo hemos visto, pero tampoco hemos visto cómo coge la pluma. Vale, sí, hay pistas, ¿no? La pluma está sobre la toalla, con lo cual se va a asear. En un momento de descuido, pues supuestamente lo conseguirá. Lo que pasa es que las medidas de seguridad son muy extremas, está muy vigilado, además por carceleros muy expertos. Hay que mostrarlo. El error sigue estando ahí. Es cierto que hay pistas, es cierto que hay intuición, es cierto que vale, que se entrevé perfectamente qué va a ocurrir, pero eso hay que mostrarlo. No estás enseñando algo capital en la película, aunque puedas dar pistas, aunque pueda quedar claro que lo va a hacer como sea, porque es Lecter y es muy listo. Hay que mostrarlo. Y es un error de bulto y sigue estando ahí. Y una película tan buena, tan impecable como esta, es un fallo importante. Aún así es un peliculón por todo lo que tiene de bueno, con lo cual yo la pongo un 9,5. Ese medio punto es por ese pequeño fallo que es importante y que se podría haber justificado y se podría haber hecho mucho mejor la película y haber enseñado lo que tenía que enseñar. Si no hubiese por eso, habría sido un 10 como una catedral. Y aún así un 9,5 es una notaza tremenda, más aún siendo yo que sabéis que me resisto mucho a ponerle notas tan altas a las películas. Es una de mis favoritas, me encanta El silencio de los corderos y siempre que la ves resulta impactante. Así, encantado de saber vuestra opinión, también vuestra valoración sobre el famoso fallo de guión que da lugar a mucha tertulia dentro del cinéfilo medio, así que encantado de saber vuestra opinión, si para vosotros es tan importante o no, o si vosotros digamos que compráis ese posible fallo y lo perdonáis. Y nada, como siempre, encantado de leeros sobre esta película, este peliculón de El silencio de los corderos. Así que como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.